Lo dijo en la primera hora. Bueno, estamos a la expectativa de que se conecte con nuestra transmisión el asambleísta Francisco Jiménez del Movimiento Creo, integrante de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico y también de la bancada de Acuerdo Nacional, el BAN, para conversar sobre los temas legislativos. Quiero ratificar, obviamente, la información que se generó cerca de las 4 de la madrugada del día de hoy. Es probablemente la noticia política más importante de la jornada. Esta noticia va a marcar la jornada. La Asamblea Nacional, con 99 votos afirmativos, 16 negativos y 10 abstenciones, concedió 268 amnistías que formaron parte del informe preparado por la Comisión de Garantías Constitucionales sobre personas que estaban vinculadas a investigaciones o a procesos judiciales. De las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen al caso judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre de 2019, 153 a defensores de los territorios comunitarios, 12 a la administración de la justicia indígena y 43 a defensores de la naturaleza. Yo les decía que revisando justamente la votación, damos cuenta que los asambleístas de UNES, de Pachacutic, que ahora sí votaron unidos los legisladores de Pachacutic, ya no separados los unos versus los autodenominados rebeldes, sino los legisladores de Pachacutic en su conjunto, varios legisladores de Izquierda Democrática, no todos, y algunos independientes completaron este número de 99, el mínimo que se requería era 92, es decir, mayoría calificada de 2/3 partes, el mínimo 92, se logró 7 votos más, 99, votaron en contra varios legisladores socialcristianos y del movimiento Creando Oportunidades Creo, se abstuvieron varios legisladores independientes y también legisladores de la Izquierda Democrática. Y hubo 12 ausencias, una de ellas la de nuestro invitado, el asambleísta Francisco Jiménez, que está conectado con nosotros. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido, buenos días a nuestro espacio a primera hora por Sonorama. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Fabricio? ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto poder estar aquí con usted a los tiempos. Gracias. Con un buen clima por lo que veo en Quito. Sí, ahora sí, ¿no? Desde ayer ya tenemos solecito, pero al inicio de la semana, sí, lunes y martes, unos fríos horrorosos y un cielo totalmente encapotado. Terrible. Yo tuve que viajar ayer, más o menos de emergencia a Guayaquil por un contratiempo personal, debidamente informado a mi bancada, por cierto, y al jefe de bancada, que me obligó a estar ausente en la sesión de ayer, pero me fui con la pena de ver que existía pues un gran tiempo en Quito y a los tiempos porque habíamos venido padeciendo bastante frío. Sí, así mismo. Oiga, ya que no estuvo ayer en la sesión y usted aclara que fue un tema personal y que fue comunicado a su bancada. Sí, fue comunicado a la bancada. Pero ¿cómo vio usted la decisión de la Asamblea de aprobar estas amnistías? Porque veo que su bancada no votó a favor de las amnistías. ¿Usted no estaba de acuerdo tampoco con las amnistías? No, yo lo dije públicamente, yo dije que las amnistías, en realidad, más que con las amnistías, no estábamos de acuerdo con la metodología de la aprobación en paquetazo, porque ahí entra todo, como en cajón desastre. Entran los unos, entran los otros, entran por este delito, entran por el delito de acá. Usted ha mencionado, si no me equivoco, 3 categorías de posibles delitos que fueron amnistiados. La esencia de la institución es para delitos políticos, no para delitos comunes. Y bueno, la Asamblea decidió de otra manera. La gran mayoría de asambleístas optó por la aprobación en paquete. Creo que esa es una metodología un poco complicada porque, como le digo, son circunstancias distintas. Estábamos hablando de aproximadamente 305, 307 peticiones de amnistía, pero los votos son así. Y si es que hay una voluntad mayoritaria dentro de la Asamblea, como evidentemente ayer la hubo, para que se amnistíe a personas en paquete, que sea que entren por temas ambientales o por lo sucedido en octubre del 2019 o inclusive uno que otro hasta por algún delito común, pues entonces es la decisión del Pleno y tiene que ser acatada y respetada. Pero, digamos, en estricto rigor jurídico, sí correspondía analizar caso por caso y hacer 268 votaciones separadas, asambleísta Jiménez. Claro que correspondía. Amnistiar no es un tema menor. Amnistiar es revisar si por circunstancias de paz en el territorio
y de naturaleza y de orden más político, se justifica que a alguien no que se le perdonen sus culpas, porque en la amnistía no es que se anula la sentencia, sino que digan, bueno, ya, está bien, pasó y vamos a otra cosa. Entonces, es perdón, pero no es olvido. Y por eso correspondía revisar, tome el tiempo que tome y pase el tiempo que pase cada uno de los casos y tomar decisiones, al menos enunciarlos, al menos referirlos, al menos establecer claramente sobre qué se va a decidir. Pero esa no fue la metodología que se adoptó. Se adoptó a poner a todo el mundo en un paquete, decir, bueno, estos van, pronunciémonos y listo, en función de la moción presentada. Entonces, creo que eso es problemático para el país, pero como digo, al final la Asamblea tiene su voluntad, se expresó el día de ayer, votó, ojalá que haya sido por verdaderamente restaurar la paz en la República, aunque no veo que estemos particularmente en zozobra, pero son decisiones que hay que respetar y que acatar. Nosotros, como lo expresamos ayer, no estamos de acuerdo con la metodología adoptada, más que con el hecho de la amnistía, pero debemos seguir caminando. ¿Usted sí cree entonces que había personas que debían ser amnistiadas, pero que también había personas sobre las cuales no cabía esa decisión de perdón de la Asamblea? 100%. ¿Usted puede citar algunos de los que no merecían la amnistía? Creo que hoy es extemporáneo, porque lo hecho ya hecho está. Y creo que empezar a remover de nuevo ese traste va a generar malestar, además de que es absolutamente inoficioso. Y como abogado le digo, esto ya tiene que ver con el ejercicio de mi profesión, a mí sí me gusta revisar las cosas antes de decidir. Yo he trabajado 20 años como abogado y cada vez que me han planteado un caso, así como cuando he tenido que decidir un caso y luego defender un caso, me ha gustado revisarlo a fondo. Yo sé que la Asamblea es un tema más político y que a veces no hay tiempo para esas revisiones de expedientes más profundas, pero creo que al menos un análisis estandarizado de quién es, cuáles fueron las circunstancias y cuál es el detalle que justifique si amerita o no la amnistía hubiese sido pertinente, pero digo, ya no se hizo así. Es mejor no hablar desde la entelequia en política, porque eso puede ser bastante mal interpretado. Y yo creo que aquí la prioridad la tiene que tener la tranquilidad y la estabilidad del pueblo ecuatoriano y por supuesto de sus instituciones. Ojalá, repito, que con eso que se decidió ayer, esto se vaya construyendo. Me parece que es igual una decisión más política. Probablemente, pero esto es una especulación mía, porque como le digo, no estuve ayer, haya una relación entre lo decidido en la mañana y lo decidido en la tarde, pero eso simplemente es una especulación, pero ya está, y hay que seguir adelante. Parece que me hubiera escuchado lo que dije en la mañana en el comentario mío, porque yo también pienso que en política rara vez hay, digamos, en política no suele haber coincidencias. A mí también no se da puntada sin hilo, ¿no? A mí también me dio la impresión de que, claro, a ver, en mi presupuesto, en el mío, y yo lo compartí con la audiencia al inicio de este espacio, no estaba en el radar de que se iba a aprobar esta madrugada las amnistías. Es más, yo no tenía certezas, porque he estado tratando de seguir el tema, de conversar con algunos legisladores, yo no tenía certezas de los votos, y resulta que hoy me despierto a las 5 de la mañana y me encuentro con la decisión adoptada una hora antes por el Pleno de la Asamblea Nacional, y claro, lo primero que se me vino a la cabeza es si es que la decisión inicial de la Asamblea de no aprobar un cambio del orden del día porque faltó un voto para poder debatir una resolución que implique evaluar a la presidenta de la Asamblea Nacional, ¿pudo esa decisión haber estado atada a lo que pasó después con las amnistías? ¿Y por qué digo esto? Y me gustaría también un criterio suyo en ese sentido. Porque resulta que al final, si uno ve la votación de las amnistías, es una votación que no responde ni a la supuesta nueva mayoría que se había armado, ni a la anterior mayoría que viabilizó la elección de Guadalupe Llori el 15 de mayo del año anterior. O sea, vemos votación de UNES, vemos votación de Pachacutic, algunos legisladores de la ID, varios independientes. O sea, es una votación totalmente distinta que tal vez no estaba en el radar de las previsiones políticas, asambleísta Jiménez. Sí, yo coincido. De hecho, nosotros obviamente teníamos preocupación respecto de la votación de la mañana, porque para nosotros es fundamental la estabilidad de la Asamblea y la estabilidad de sus autoridades electas, como lo hemos repetido los distintos legisladores del BAM en diferentes medios de comunicación, y nos alegró mucho que no haya pasado
esta resolución que pretendía pues revisar las actuaciones del CAL, revisar las actuaciones de la presidencia, revisar las actuaciones de los presidentes de comisiones, como sucedió probablemente al inicio cuando se tocó decidir autoridades, que las decisiones se tomaron con 70, con 71 votos. Pienso que esa es la realidad de lo ajustado que están las mayorías en el Pleno. Pienso que la primera votación de ayer efectivamente refleja la realidad de lo ajustado de las mayorías en el Pleno cuando las decisiones se vuelven, no voy a decir de vida o muerte, pero de suma importancia para el funcionamiento de la institución de la Asamblea Nacional. Pienso que eso refleja el cuadro más o menos como está. La otra votación también me parece que nos sorprendió a todos porque, contrariamente a la primera, nosotros teníamos la previsión de que lo procedente, lo correcto y el consenso de la mayoría de legisladores era que había que analizarlo caso por caso. Y así es como la gran mayoría de nosotros lo tenía previsto, revisarlo caso por caso y decidir. Pero esa no fue la decisión. Entonces, obviamente que eso se presta a análisis a ver si es que lo uno estuvo en relación con lo otro. Al final del día es política. Entendemos que dentro de lo político hay decisiones que se toman a veces separadas y a veces en conjunto. Al igual que usted, nosotros teníamos la preocupación de lo primero y la relativa tranquilidad respecto de lo segundo. Las cosas se dieron al revés, pero si me pregunta a mí cuál es entonces la fotografía de la Asamblea, yo creo que la fotografía real de la Asamblea es la de una mayoría muy ajustada, que en función del tema en que se trate puede variar mínimamente, pero como está tan ajustada, esa variable o esa variante sí puede representar una masa crítica en un momento determinado. Porque así fue como empezamos, así es como estamos ahora. Pero yo le pregunto a usted, ¿todavía existe esa mayoría política de al menos 70 entre Izquierda Democrática, Pachacutic y el BAN? ¿Todavía existe esa mayoría? Aparece en los momentos críticos. Me parece que esa es la respuesta más exacta al estado de cosas dentro de la Asamblea. Yo diría que sí existe, pero es como el botón rojo. Aparece en los momentos en que más se necesita, cuando las decisiones son más importantes y cuando hay que tomar cosas que verdaderamente son medulares para el futuro de la institución. Y del resto de temas hay un fraccionamiento de intereses y objetivos políticos que hace que eso varíe en determinados momentos. Pero pienso yo que cuando se ha tratado de los temas particularmente más importantes de la Asamblea, esa mayoría está ahí. Ahora me pongo yo a pensar, ayer, por ejemplo, esa mayoría original del 15 de mayo pudo haber sufrido una fractura, estuvo a punto porque faltó un voto, ¿ya? Sí. Un voto. Y digo, sí. Hubo un legislador, un socialcristiano, Javier Ortiz, que no llegó porque hubo una denuncia de que balearon su vehículo mientras viajaba de Esmeraldas a Quito. Hubo una ausencia de una legisladora de UNES, que ya sabrá UNES qué fue lo que pasó, pero hablaron de calamidad doméstica. Digamos, con esos dos ya había 71 votos, más 3 de los autodenominados rebeldes de Pachacutic. O sea, si es que los autodenominados rebeldes de Pachacutic votaban juntos, hubiese habido 74 votos el día de ayer, Francisco. O sea, a mí me parece que la cosa, como usted dice, está demasiado ajustada y se sigue manejando como en el fútbol, pronóstico reservado. Y ese pronóstico reservado, le pregunto a usted, ¿podría trasladárselo al trámite del proyecto de ley de inversiones, cuyo primer debate será la próxima semana? Siempre se puede, y la verdad que la Asamblea no deja estar tranquilo porque tiene su propia dinámica. Son 5 bancadas, hay una multiplicidad de hechos transversales sobre los cuales tenemos discusiones. El proyecto de ley de inversiones no es uno de esos. El proyecto de ley de inversiones ha tenido un trabajo bastante bueno dentro de la Comisión de Desarrollo Económico. Si hacemos una comparación entre cómo fue el trámite del proyecto de ley de desarrollo económico duro, difícil, que fue enviado por el Ejecutivo el año pasado, en noviembre, si no me equivoco, y este proyecto de inversiones que acabamos de redactar y de procesar, el primer informe para primer debate hace apenas 2 días, veremos que hay sustanciales diferencias. La primera dinámica fue muy complicada, muy compleja, porque claro, era un tema de impuestos y eso generaba acalorados debates. En el de acá de la ley de inversiones también hubo debates. Al fin y al cabo son 260 artículos, 18 disposiciones, 9 temáticas, y eso hay que discutirlo. Pero hubo un consenso, diría yo, implícito y luego explícito en la votación del informe, que hacía ver que este era un buen documento y que, si bien es cierto había que pulirlo, había que trabajarlo, había que revisarlo,
podíamos estar bastante seguros de que es algo que le hace muy bien al país. Y así fue aprobado, con 8 votos a favor y apenas 1 en contra. Entonces, eso prefigura una posibilidad de que el proyecto tenga realmente una oportunidad en el seno de la Asamblea. Nosotros esperamos que así sea. Como le digo, probablemente se le haya bajado el voltaje a la situación política con las decisiones de ayer, algunas con las que estamos por supuesto a favor con las de la mañana, otras con las que estamos en contra, como las de la tarde-noche. Pero más allá de eso, eso hace que otros temas que probablemente puedan haber estado un poco más calientes puedan también tener un proceso de aprobación más apacible, si cabe el término, dentro de la Asamblea. Es algo que vamos a ver entre los próximos días, pero yo particularmente estoy muy optimista de que ese convencimiento al cual llegamos después de trabajarlo sesudamente durante más de 10 días, 50 comparecencias, 30 de observaciones y una serie de discusiones entre los asambleístas de la comisión, al cual llegamos aprobando un informe de una manera muy poco accidentada, por decirlo así, sea posible trasladarlo al Pleno para que el Pleno también llegue al convencimiento de la importancia de esta normativa y la apruebe, a diferencia de lo que sucedió con la Ley de Desarrollo Económico, que finalmente ya sabemos cuál fue la historia difícil que llegó, pero que finalmente se terminó aprobando por el Ministerio de la Ley. Ahora, yo le pregunto a usted, porque esto seguramente va a ser parte del corazón del debate la próxima semana en el Pleno de la Asamblea Nacional, y es la naturaleza de las alianzas público-privadas y la normativa que se está incorporando, porque de lo que más o menos pude seguir en el trámite de la Comisión de Desarrollo Económico, una de las principales preocupaciones era no allanar el camino para lo que denominan algunos la privatización de sectores estratégicos de la economía asambleísta. Sí, de acuerdo. Y de hecho esa fue una de las preocupaciones ahí dentro de la comisión. Y pese a que no había ninguna norma que explícita o implícitamente permita pensar que iba a haber un proceso de privatización, menos aún de sectores estratégicos, aunque las APPs no tienen como prioridad los sectores estratégicos, sino como excepcionalidad, y aunque la rectoría del Estado siempre se mantiene y no existe transferencia de bienes ni de infraestructura, sino simplemente una delegación para servicios por un tiempo determinado, que si no me equivoco se fijó en 20 años con posibilidad de prórroga. Aunque todo eso estaba escrito dentro del proyecto, se incluyó una cláusula específica, si no me equivoco es la 7, dentro del proyecto de ley de inversiones, en la que se establecía de forma expresa la prohibición de proceder a cualquier tipo de privatización de servicios o de infraestructura pública, y menos aún de sectores estratégicos. Entonces, eso se lo hizo con el afán ya de incluir una disposición expresa, pero pese a que el proyecto no contenía ninguno de ese tipo de prescripción. Entonces, por ese lado, si es que algún legislador lo cuestiona, que también es posible que lo diga, pues le podemos enseñar la normativa de este artículo que incluimos expresamente justamente para evitar cualquier ambigüedad en ese sentido. ¿Qué pasa con el mercado de valores, con las regulaciones al mercado de valores? Porque digo, me imagino que también habrá estado en el radar lo ocurrido más recientemente con el control de ese sector a partir del caso ISPOL, por mencionar un ejemplo. Correcto. Asambleísta. Correcto. Nosotros tuvimos algunas discusiones ayer sobre una serie de productos financieros, como los productos extrabursátiles, los productos bursátiles, cuál debería ser el rol de la bolsa, cómo debíamos fortalecer a la superintendencia de bancos. Finalmente se llegó a un consenso bastante adecuado respecto de cada una de estas prescripciones, y yo podría decir que en el 95-99% se mantuvo lo que decía el proyecto. Al final lo que nosotros queremos es un mercado de valores robusto, fortalecido, transparente, claro, digitalizado, y que sobre todo permite el acceso inmediato de las personas a esa información pública, sobre lo cual también enfatizamos mucho. Y no solamente, por ejemplo, en el mercado de valores, sino que yo introduje, por citar un ejemplo, una normativa, o mejor dicho, una petición para que se incluya dentro del informe, que no alcanzó a incluirse en primer debate, pero queremos que se lo haga en segundo, para la integración de los registros de la propiedad, porque por ahora solamente los registros de la propiedad tienen jurisdicción cantonal, y el registrador solo conoce lo que sucede en su jurisdicción. Pero nosotros, los ciudadanos, necesitamos un registro integrado, porque si existe alguna medida judicial
para alguien que tuvo algún inconveniente o que ha sido declarado insolvente o lo que sea. Uno necesita revisar sus bienes posibles en todo el país y no puede hacer 221 solicitudes. Tiene que poder acceder a un servicio integrado, digitalizado e inmediato que le permite identificar cuáles son los bienes que tienen en el territorio nacional. Así sucede en todo el planeta, no sabemos por qué el Ecuador no lo hace así. Entonces, con ese mismo espíritu de transparencia, de claridad, de inmediatez, de eficiencia, de digitalización, es que se ha redactado y trabajado toda esta reforma. Y en el particular caso del mercado de valores, nadie en la mesa quiere que vuelva a pasar un caso como el que sucedió del Expol, porque eso es un atentado no solamente contra la economía, sino contra la estabilidad e institucionalidad del país, primero por los montos y segundo por las instituciones implicadas. Entonces, yo creo que ese aspecto también quedó bastante bien reglamentado y sobre todo con estos principios que se priorizaron en el proyecto que fueron de consenso de todos los asambleístas que estábamos ahí presentes. En contrapartida, le pregunto a asambleísta Francisco Jiménez, ¿por qué la comisión decidió no incluir en el informe la posibilidad de debatir la derogatoria de ciertos artículos de la reforma tributaria que entró en vigencia el 29 de noviembre del año pasado? Porque la iniciativa en materia de tributos la tiene el presidente y el presidente no había puesto sobre la palestra la discusión sobre ese articulado ni sobre esa normativa. Claro, esta es una ley de incentivos y algunos dirán desde el punto de vista laxo, pero es una ley de incentivos que tiene que ver con un panorama impositivo en general. Sí, pero la Constitución establece que la iniciativa en materia tributaria la tiene el presidente. Por lo tanto, nosotros tenemos una especie de cancha rayada en la que podemos tratar los aspectos en relación con los incentivos y con los tributos que sean específicamente mencionados con el presidente como para eliminarlos, para subirlos, para bajarlos o para mantenerlos iguales. Pero no podemos traer a colación temas que no forman parte del espíritu de la ley, que no tienen que ver con el articulado y que de ninguna manera se relacionan con lo que estábamos tratando. Tal vez porque son impuestos y porque nos afectan a todos desde nuestro punto de vista económico, pero eso no justifica, de acuerdo a nuestro marco constitucional, que se lo incluya en la normativa y por eso se lo dejó como observación, no como un aspecto que podía ser votado porque nos pareció que era una interpretación absolutamente extensiva y en cierta forma antijurídica de lo que estábamos tratando allí. Por eso se lo dejó, por eso no se lo incluyó en el informe. Ya que estamos en esas, le pregunto a usted, con base justamente en aquello, ayer el Pleno de la Asamblea Nacional decidió dejar sin efecto esa idea inicial del Consejo de Administración Legislativa de solicitar a la Corte Constitucional una consulta interpretativa respecto del alcance del último inciso del artículo 140 de la Constitución que le permite a la Asamblea, cuando se trata de decretos ley, es decir, de aquellos que fueron publicados como decretos ley porque la Asamblea no se pronunció y entraron en vigencia por el Ministerio de la Ley, proyectos de carácter tributario, la Asamblea podría derogarlos o reformarlos en cualquier momento. Digamos, aquí la discusión es quién tiene la iniciativa, si los legisladores o exclusivamente el Ejecutivo. Pero ayer, por ejemplo, ya se resolvió que siga el trámite ordinario y que sean calificados por el CAL. ¿Cómo ve usted ese panorama, asambleísta? Me parece que es una equivocación jurídica, me parece que estábamos curándonos en sano, consultándole a la Corte Constitucional. Eso también se decidió ayer en la Asamblea, como usted bien anota. Es algo que tendremos que revisar en su momento. Yo creo que finalmente vamos a tener que trasladar la consulta de constitucionalidad no a priori, sino a posteriori. A mí me parece que lo que hizo el CAL inicialmente era lo correcto, mandar a consultar a la Corte a ver si es que se podía o no se podía, porque el texto de la Constitución es muy claro en cuanto a la iniciativa tributaria, que es potestad exclusiva presidencial del Ejecutivo. No se lo hizo así. La Asamblea siempre tiene la posibilidad de decidir cuándo consulta. Lo que está claro es que no puede evitar esa consulta, porque puede haber allí un control de constitucionalidad que haga inviable una decisión de la Asamblea, y a la instancia de cualquier asambleísta, en cualquier momento la Corte Constitucional puede ser consultada. Por lo tanto, lo que se ha hecho es un cambio, diría yo, desde mi punto de vista como abogado, en los tiempos. No le preguntamos antes, le vamos a preguntar después. Vamos a ver igual cómo avanza ese proceso y ese trámite, y en función de lo que se decida, tomaremos la decisión de si efectivamente generamos una petición para hacer llegar esa información a la Corte Constitucional y que efectivamente dé su criterio sobre la constitucionalidad o no del procedimiento llevado a cabo en la Asamblea. Pero usted a priori cree que la Asamblea, aun cuando se trata de un decreto ley, no tiene atribución para reformar o derogar una ley tributaria. No, porque el decreto ley tiene que ver con lo procedimental.
Y acá estamos hablando y no con el fondo, no con el contenido, dice usted. Es correcto. No, el decreto ley tiene que ver con lo procedimental. Es un vehículo subsidiario que se genera en el momento en que no se verifican una serie de decisiones que debe tomar el Pleno. Si no me equivoco, son 3 verbos los que establece la Constitución. Aprobar, modificar o negar, cuando se trata de proyectos de ley económicos urgentes. Entonces, si no se aprueba, si no se modifica, si no se niega, viene lo segundo, lo subsidiario, que es la aprobación por el Ministerio de la Ley. Por lo tanto, en ese momento se produce el escenario que se verificó la vez pasada. Pero eso no desdice del hecho de que la iniciativa sigue siendo del Ejecutivo, porque son 2 cosas distintas. Lo uno tiene que ver con un aspecto procedimental de forma y lo otro con un tema de contenidos de fondo. Por lo tanto, el hecho que se haya utilizado ese vehículo subsidiario no desdice de la realidad jurídica de que tiene que ser de iniciativa del presidente. Pero termina siendo inevitable hacer la comparación cuando la Asamblea Nacional tramitó el proyecto de derogatoria del impuesto verde, que fue originalmente presentado por 2 legisladores, el actual, no prosperó. El actual viceministro Mero Castañeda, asambleísta Fabricio Villamar. Pero fue tramitado no el primer debate. En ninguno de los 2 casos. Lo que pasa es que luego Moreno el que directamente lo anuló. Luego Moreno mandó el proyecto de él, pero la Asamblea había avanzado ya en el trámite en primer debate de ese proyecto derogatorio del impuesto verde, asambleísta. De hecho, se lo intentó 2 veces y la primera no pasó en el trámite de la Unidad de Técnica Legislativa, de la UTL, no prosperó. Luego me parece que el CAL ratificó esa negativa y después, cuando se lo intentó de nuevo, llegó a un punto muerto que hizo que el presidente justamente tenga que apersonarse de forma directa. De hecho, si lo revisamos, esa hipótesis ratifica la titularidad de la competencia del Ejecutivo sobre este tema, porque ya se lo intentó una vez. Y dado que era un tema razonable en ese momento, fue el mismo presidente el que tuvo que apersonarse del tema, porque desde el otro camino que se había escogido, pues no había llegado al punto que los legisladores que lo propusieron estaban buscando. Correcto, asambleísta Jiménez, estamos pendientes de lo que pase la próxima semana. Gracias por estos minutos, que tenga un buen día. Gracias a ustedes y siempre un gusto, Fabricio, poder compartir y discutir sobre estos temas que son de tanta importancia para la vida institucional y republicana del país. Muy amable. A Francisco Jiménez, asambleísta del Movimiento Creo, integrante de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico y también del Bloque de Acuerdo Nacional. No está de acuerdo con las amnistías, al menos de modo general, como se las concedió esta madrugada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nos ha explicado la situación de la mayoría política, que obviamente es muy apretado y está claro que es así. Por otra parte, su posición respecto del informe para primer debate del proyecto de ley de inversiones, que son temas que justamente marcan la agenda en el Parlamento ecuatoriano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.